es químico farmacéutico de la Universidad de Chile, máster en salud pública y sistema de salud, estudios también en salud familiar, gestión de abastecimiento y gerencia de atención primaria y salud, diplomada en docencia para la educación superior y evaluador del sistema de acreditación de prestadores institucionales de salud. Y se desempeña como asesor técnico en el Departamento de Gestión de Redes del Servicio de Salud Metropolitano Sur y como farmacéutico clínico en la unidad de infectología e inmunología del Hospital Pablo Escobar. Muchas gracias. Yo sé que estamos en la parte final de esta jornada y cómo no hablar de las terapias, cómo no hablar de los medicamentos cuando es el pilar para el tratamiento del VIH y con usar medicamentos, obviamente las interacciones. Cuando se usan dos medicamentos, lo más probable es que haya interacciones. Cuando se usan más de dos, sin duda va a haber interacciones. Ahora, la relevancia clínica que puede haber de las interacciones es lo que hace la diferencia. Entonces vamos a ver algunos conceptos generales, interacciones farmacológicas con los antirretrovirales, algunos de los antirretrovirales que más usamos esas interacciones. ¿Qué pasa con los inductores enzimáticos que usamos frecuentemente también como parte de los tratamientos? Algunos antirretrovirales y sustancias de uso común por nuestros usuarios, interacciones por ejemplo con los suplementos y las endemias de VIH y obesidad, que algo vimos ayer, o harto vimos ayer, cuando es la pandemia, es la nueva patología que se nos está presentando en nuestros pacientes. Y unas poquitas palabras de la epidemia de bajo nivel. Entonces las interacciones farmacológicas justamente son eso, cuando dos fármacos utilizados en forma conjunta pueden tener alguna interacción o alguna interacción que pueda afectar el tratamiento. Esta puede ser con otro medicamento, la interacción con alimentos o con sustancias como suplementos dietéticos. Hay varios tipos de dos naturalezas especiales. Las interacciones pueden ser farmacodinámicas o farmacocinéticas y producen diferentes condiciones para el uso de los medicamentos. Las interacciones farmacodinámicas se producen principalmente a nivel de los receptores y pueden ser también a nivel intercelular. En cambio, las farmacocinéticas tienen que ver con la absorción, con la distribución, con el metabolismo y la excreción del medicamento. Y pueden ser medidas a través de curvas de concentración farmacocinética. De hecho, los medicamentos se prueban así. Se prueban en voluntarios sanos, a los cuales se les da el medicamento y se prueba con distintas dietas también. Entonces, ante distintas circunstancias, cómo responde el medicamento, cuáles concentraciones plasmáticas puede usar y se estandarizan para la población para poder definir la dosis y el efecto terapéutico que produce. Los mecanismos de interacción farmacocinética, como ya les dije, pueden ser la parte de la absorción, el metabolismo, la eliminación, así que son distintos componentes los que están jugando en este escenario. Tenemos también fenómenos como medicamentos que pueden actuar como inductores en la parte metabólica o como inhibidores. Hay un listado de medicamentos que pueden dar cuenta de este impacto en el tratamiento. Ahora, en relación a los antirretrovirales, tenemos obviamente un proceso de absorción de ellos, que puede verse afectado, por ejemplo, con los inhibidores de la bomba de protones, que son de frecuente uso de nuestros pacientes, con los antagonistas H2, y estos afectan principalmente a medicamentos como el atazanavir y la rilipivirina. Son medicamentos que usamos poco en realidad en esta etapa del tratamiento antirretroviral con nuestros pacientes, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Productos que contienen cationes que muchas veces los pacientes nuestros ni siquiera consideran medicamentos, como son los antiácidos o los polivitamínicos o multivitamínicos. Generalmente hay que preguntar de forma bien dirigida cuando uno le pregunta qué medicamentos son, porque ellos no consideran que un multivitamínico pueda ser un medicamento. Sin embargo, hay interacciones posibles, en especial con los inhibidores de integrasa. Entonces, medicamentos que pueden estar induciendo el metabolismo van a ser causa de que el tratamiento y el efecto del antirretroviral pueda ser distinto al que esperábamos de los pacientes. Y en especial en la parte del metabolismo hepático,
hay dos enzimas que son bastante relevantes, como son los citocromos, que son responsables del metabolismo de varios de los inhibidores del tratamiento antirretroviral, como los inhibidores de proteasa, los antagonistas CR5, los inhibidores de la triptasa y también el ditigravirfol procesado a través de los procesos enzimáticos de los citocromos principalmente. Y en relación a otros medicamentos antirretrovirales que son procesados por la UGT, por ejemplo, el cabotegravir, reltegravir u otros inhibidores de la transcriptasa inversa, también pueden verse afectados si es que hay medicamentos concomitantes que son procesados en esos citocromos o en esas enzimas. Para, por ejemplo, el bictegravir y dolutegravir, que son las moléculas más nuevas que se han incorporado a nuestros arsenales, bueno, ahí hay que tener presente que el mecanismo de metabolización es combinado, así que también puede ser afectado por distintos tipos de medicamentos. Y en relación a estas moléculas, la integrasa, que ha sido la que se ha incorporado como tratamiento de primera línea a todos nuestros pacientes, empezaron a incorporar nuevos medicamentos, desde primero el raltegravir, el elvitegravir, y ahora tenemos dolutegravir y el bictegravir, que sus formas estructurales permiten que se unan de forma más poderosa o no al punto enzimático donde tiene que actuar. Bueno, como inhibe la integración al DNA del virus, este medicamento se une a sitios que tienen dos metales, con que es el magnesio. Entonces, las integrasas se unen a esos sitios activos y van a impedir que la integrasa del virus pueda unirse al virus para hacer la replicación. Entonces, estos medicamentos han logrado, como les dije, posicionarse como primera línea de tratamiento por la flexibilidad de la molécula del bictegravir. Es uno de los que más potentemente se fija como inhibidor de la integrasa viral. Así que es uno de los que también está incorporándose más recientemente al tratamiento. Sin embargo, también ayer lo hablamos, uno de los grandes inconvenientes o efectos adversos que puedan tener es el aumento de peso para nuestros pacientes. Entonces, si estas integrasas se unen a este sitio activo a través de los cationes pueden ser para ellos una interacción poderosa. Por eso el horario en que se tomen los medicamentos que puedan tener cationes es súper relevante. Está descrita como una interacción potencial, por eso mismo, porque depende del horario. Se lo toman juntos, el medicamento, si la integrasa está al mismo tiempo que el medicamento que tiene cationes como calcio más 3, hierro más 2 más 3, o aluminio o magnesio, y están al mismo tiempo en el estómago, el integrasa se va a unir. Sabemos que se va a unir a los cationes. Ese catión va a formar una molécula más grande, va a ser una quelación, y la absorción del medicamento disminuye porque la molécula es demasiado grande para absorberse. Entonces, por eso la interacción potencial dice que hay que separarlos, esperar a que se haya absorbido el medicamento para que pueda no hacer la quelación y pasar de largo del tubo digestivo. La idea es que se dé 2 horas antes o 6 horas después de haber tomado la terapia. Y con eso ya soltamos la interacción potencial que tiene el uso de cationes en conjunto con la terapia que tiene integrasas. Hay otros agentes que son de uso común, más aún con el efecto más que hemos tenido con la migración, la tuberculosis, TBC latente ha sido más frecuente. Entonces han aparecido nuevos medicamentos que son inductores también del poder enzimático de la metabolización en el hígado, como la rifapentina. Y también la interacción es potencial. Si la rifapentina se da una vez semanal, no es necesario hacer ajuste de dosis de la integrasa. Pero si el tratamiento es diario, hay que duplicar la integrasa. ¿Para qué? Para que pueda reforzar el tratamiento, porque la salida del dolutegravir en este caso es más rápida. Porque tiene un inductor que está haciendo en el proceso metabólico que salga más rápido. Y ante esa baja de la concentración se necesita reforzar. Pero si la rifapentina es semanal, no es necesario hacer el refuerzo. Por eso que también aparece como descrita como una potencial interacción. En el caso de la rifampicina y el raltegravir ya es conocido, también es un medicamento que hemos usado más años, y también la interacción es potencial. También al raltegravir
hay que usarlo en doble dosis, o sea, 2 veces al día 800 miligramos para poder compensar el efecto inductor que tiene la rifampicina y la rifampicina cuando se dan en forma diaria. Ahora, si la rifampicina es semanal, no es necesario hacer la corrección. Y nuestro último integrasa, ese sí, ahí hay una advertencia de no administrar ni con rifampicina ni con rifampicina, porque no se ha logrado, a pesar de aumentar las dosis, lograr las concentraciones efectivas que necesitamos del antirretroviral. Como ven, este efecto es variable. Tenemos variabilidad individual, variabilidad genética, nuestros pacientes no responden iguales a los medicamentos y la toxicidad que pueda haber con la disminución de la eficiencia también es diversa. Así que las interacciones farmacológicas siempre van a estar rodeando a las indicaciones que les están dando ustedes a los pacientes y hay que estar revisando continuamente con ellos qué están tomando. El uso de las estatinas, bueno, en general ha sido bastante usado y se va a seguir usando, yo creo que con más frecuencia, en especial después de escuchar ayer la charla que teníamos de estatina para todos, que me parece bien, pero hay ciertos cuidados que hay que tener igual con este medicamento. De por sí, solo las estatinas pueden producir miositis o miolisis, por lo tanto, medir la CK también sería un buen seguimiento del uso conjunto de estos dos medicamentos. Y las interacciones que tienen son bastante menores, porque las que habían eran principalmente con los IP, y estamos usando en realidad cada vez menos IP con nuestros pacientes. Pero en todo caso ahí hay que tener atención, especialmente con el Gravir que viene potenciado con un IP. Ahí hay que, las dosis que se usan de la atorvastatina, que es la que tenemos disponible, hay que empezar con la mínima dosis y ver resultados. Esto es un poco lo mismo, porque en otro lado nada más, pero se espera que con la administración aumente las concentraciones de atorvastatina. Por eso es la recomendación de usar la mínima dosis posible al principio. En relación a las terapias de reemplazo hormonal, quise poner algunas palabras. Ayer también conversamos algo sobre este tema. En general no afectan, ustedes ven ahí en la tabla de las interacciones. Sin embargo, hay que siempre estar pendiente que hay pacientes que se están ciclando, hay pacientes que están en terapia hormonal, pero afirmativa, y que para los cuales tenemos todavía pocos estudios. Entonces hay que estar ahí atento a cómo va evolucionando esto. Las interacciones es una cosa dinámica. Cada vez que vamos usando más los medicamentos podemos ir conociendo más experiencia, y en la medida que uno reporta más efectos adversos, lo mismo. Vamos teniendo más historia, además en nuestra población, que es diferente, como decía delante la Paulina, es distinto ver la población de África, la población de América. Tenemos distintas culturas, distintas formas de alimentación, así que hace que además las interacciones con los alimentos sean diferentes. Sabiendo esto, hay una mezcla de cosas para las interacciones. Hay cosas que tienen que ver con lo orgánico, con lo farmacodinámico, con lo farmacocinético, pero también con lo ambiental, con lo que consumen los pacientes, con lo que hacen los pacientes. Y uno de los clásicos que aparece de restricciones en todos los folletos de los antirretrovirales es el pomelo. Y hay que aprender a decir también toronja, porque cuando uno dice pomelo, en general los centroamericanos no entienden qué es, pero para ellos es la toronja. Entonces, ¿tienen principios activos? Sí. Y que además inhiben las enzimas del citocromo P450. En este citocromo, entonces, va a estar eliminando más lentamente el medicamento del cuerpo. Por lo tanto, podríamos tener toxicidades más frecuentes en los pacientes que usan pomelo habitualmente. No es como un pomelo sabor de vez en cuando, no es eso. Hay pacientes que toman todas las mañanas jugo de pomelo, que es muy saludable para muchas cosas, pero para los antirretrovirales lo que hacen es eliminarlos más lentamente. Así que ahí nada más un llamado de alerta y tener atención a hacer las preguntas de si lo usan o no. Y otra cosa es un clásico en las interacciones, es la hierba de San Juan. Y aquí tenemos el polo opuesto, porque la hierba de San Juan es un inductor. Entonces, ¿qué va a hacer? El metabólico hepático va a acelerarlo a tal punto que podríamos tener una baja concentración de los medicamentos en la sangre.
Por lo tanto, un menor efecto terapéutico. ¿Tiene principio activo? Sí, claro que tiene un principio activo y va a actuar sobre el citocromo. Esta molécula que está girando es justamente la que hace que el efecto inductor en el metabolismo hepático y, como le dije, acelera el metabolismo y la eliminación de algunos fármacos, incluidos muchos antirretrovirales. Bueno, nosotros los antirretrovirales hay anticonceptivos y algunas otras cosas, ¿no? Porque hay que estar atentos con la indicación de los jóvenes. Otra cosa que están usando mucho los pacientes, porque cuando les pregunto yo qué medicamentos toman, ya me dice, ¿se acuerdan de alguno? De otro me dice, no me acuerdo del otro, pero estoy anotado para la otra vez. Es una forma de ir armando la historia. Y entre los suplementos el carbo mediano está bien de moda. Y la verdad es que es súper útil para la función hepática, mejorar el hígado graso, tiene muchos beneficios. Tiene un efecto súper antioxidante, así que está es una de las cosas que están usando los pacientes, pero que no tiene interacciones con nuestros antirretrovirales. O con los que decía, ya no los usamos, Indinavir, Isactinavir, eso ya no los usamos, con ellos nos molestaba, con los nuevos ya no tenemos el problema, ¿no? Y otra cosa que tenemos presente en nuestras poblaciones son las drogas de abuso. La prevalencia, dice, cuando yo la busqué ahora en estos estudios nuevos, involucra drogas como alcohol, tabaco, metanfetamina, cocaína, es 3 veces mayor la presencia de consumo de drogas en la población VIH que en la población no VIH. Entonces, la probabilidad de que nuestros pacientes estén usando alguna sustancia es alta. Además que hay que preguntar dirigidamente, en mi experiencia, lo de la marihuana, porque ellos tampoco la consideran droga. Si le preguntan drogas, no. Marihuana, sí. Así que hay que preguntar dirigidamente. ¿Y por qué? Porque el abuso de drogas reduce la adherencia principalmente. Entonces no afecta en la interacción misma con los antirretrovirales, pero la adherencia sí se ve afectada. En cuanto al alcohol, bueno, el consumo crónico hace daño, es tóxico hepático, produce varias alteraciones, también al sistema inmunitario, así que es una cosa que también tenemos que preguntar para ver cómo está la condición y afecta obviamente al metabolismo de los medicamentos si está dañado el hígado por la hepatotoxicidad que produce el alcohol. Ahora, socialmente yo diría que la restricción debería ser mínima, no sé si sea social también. Pero no solamente afecta a los antirretrovirales, y ahí les dejé un cuadrito con algunos que hay muchos medicamentos que se ven afectados por el consumo crónico de alcohol, ¿ya? Y para la cannabis, que es una de las cosas que se usa con alta frecuencia, no hay una interacción clínicamente relevante. Sin embargo, otra vez la adherencia es la que se ve afectada, porque los pacientes que están más preocupados de conseguir la cantidad de marihuana del día, no está tan preocupado del horario en que se va a tomar el medicamento. Entonces, es algo que también tenemos que tener en cuenta. Si bien es cierto, la interacción todavía no está registrada y aparece como que no hay interacciones de relevancia clínica, hay que tenerlo en cuenta. Porque, si bien es cierto, la marihuana tiene principios activos que son antiinflamatorios y beneficiosos, también tenemos en el otro extremo que la adherencia baja. Entonces, el equilibrio es muy fino. Y de repente todos los pacientes no son iguales, así que hay que estar uno a uno con ellos. La creatina ayer también se habló, la están usando harto. También aparece como una interacción que no tiene relevancia clínica. Sin embargo, el uso correcto de la creatina depende de los pacientes. Hay pacientes que la toman en cualquier horario, pero que tiene, como toda sustancia, que este es un aminoácido, tiene una forma de tomarse. O sea, ¿produce beneficios? Sí, produce. Pero la indicación es tomarla inmediatamente después de hacer ejercicio, o con alimentos, ojalá no usar cafeína si está usando, o muchos miligramos de cafeína si está usando la creatina, porque además inhibe el efecto de la creatina, o sea, está usando cosas que quiere solucionar y al final no intelectual. Y no consideran, tampoco consideran el medicamento la creatina, hay que preguntar. En especial, de repente uno ve que la función renal se empieza a alterar y empieza a preguntar
¿Pero qué más usas? No, si no tomo medicamentos. ¿Y para el gimnasio? Bueno, ahí sí, ahí tomo proteína, creatina y a veces se también, y no siempre cuentan, ¿no? Dos palabras finales para la sindemia, VIH y obesidad. Tenemos pacientes que están sometiéndose a cirugías gástricas de distinto tipo. Si el medicamento va por vía gástrica, como son nuestros medicamentos orales, preferentemente podemos tener algunos cambios en la absorción. Entonces hay que estar atentos y ir mirando. Lo que hasta ahora parece es que se podrían recomendar los siguientes fármacos: abacavir, eticitabina, lamivudina, que me quedó mal escrito, tenofovir, darunavir potenciado con ritonavir y dolutegravir. Por ahora, esa es la recomendación para pacientes que puedan tener algún bypass gástrico o alguna intervención quirúrgica que haya cambiado el proceso de absorción. La doravirina también aparece, nosotros todavía no la tenemos en GES incorporado, pero aparece como una cosa posible de implementar. Y obviamente las terapias inyectables, rilpivirina, cabotegravir, podrían ser también una opción para pacientes que no logramos niveles adecuados del medicamento en la sangre, porque cambió su absorción y porque puedan tener una intolerancia a los medicamentos que ya que tenemos en el GES para ellos, disponibles en el GES. Y llegando al final, recordarles que nuestros pacientes lo que queremos es que estén indetectables. Sin embargo, aparecen viremias de bajo nivel. Podemos pensar que es un blip y esperar al otro control. Podemos pensar que es una falla en la adherencia y lo mandan al farmacéutico para que pueda hacer el refuerzo. O podría ser una interacción. Esas posibilidades son reales y tenemos equipos afortunadamente para que estén pendientes de todas de este fenómeno, porque el tomar bien la terapia asegura que el equilibrio de las concentraciones plasmáticas del medicamento se mantenga estacionario en los rangos donde es efectivo. Porque dejar de tomarlo por horas o variar mucho los horarios, dependiendo del paciente, como vimos que hay una variabilidad genética que hace que el metabolismo pueda ser distinto. Si es un metabolizador rápido, el medicamento podría salir más rápido. Entonces, no es lo mismo tomarlo cada 24 horas, más o menos un par de horas, que tomarlo cada 30 horas o cuando se acuerde. Lo ideal es alcanzar este estado, el estado estacionario para poder estar seguros de que el medicamento es efectivo. Para eso, tener una rutina para tomarlo, la verdad que le hace bien al paciente y nos da tranquilidad a nosotros. Así que, nuevamente decirles que la farmacovigilancia es una cosa que hay que estar haciendo permanentemente. Construir la anamnesis farmacológica también es una cosa que se hace en equipo, porque yo voy leyendo la evolución que dejó el doctor para el paciente, qué medicamentos le dijo a él, los que me dijo a mí, los que puede haber visto cuando recién ingresó, y vamos sumando medicamentos que pueden estar vigentes, suspendidos. La idea es que contacten a sus farmacéuticos. Estamos aquí para apoyar a los equipos, interacciones, reacciones adversas, y los medicamentos es lo que podemos apoyar, así que ahí estamos para acompañarles en este proceso de atención a los pacientes.